Bienvenido amigo, ¿cómo están? Bueno, ¿vieron en la miniatura? La moto hace ruido, le buscaron por todos lados y no la encontraron. Miren esto, algo curioso que ya me pasó anteriormente pero no pude hacer video y ahora se lo voy a mostrar. Tengo un kit de distribución nuevo. El cigüeñal es nuevo y el engranaje es el correspondiente al cigüeñal. No es el engranaje de este kit, pero eso no interesa. Ahora después yo le voy a explicar. Voy a colocar el árbol de leva. Este árbol es nuevo. Acá tengo el viejo. Si ven, está con desgaste, está con escalón. Allí tiene escalón también. Ahí se puede llegar a ver que enfoque ahí. Se ve en el fondo acá, en el fondo de la leva está con escalón. Y tengo el eje viejo. A ver. Ven que está desgastadito también. Miren los dientes ahí. Se ve que está tipo machucados. Es que ya está con desgaste y también los dientes están toditos marcados. Este es el viejo y el eje viejo. Vamos a dejarlo por el costado, pero vamos a lo que nos interesa. Vamos a armar el nuevo. Vamos a colocarlo a punto. Lo colocamos a punto. Colocamos el eje nuevo y aprieto acá con el dedo simulando el resorte. Y miren los dientes acá abajo. ¿Escuchan el ruido? Los puede enloquecer esto. Vamos a alejar un poquito más para que ustedes vean, a ver si escuchan. Miren ahí el juego entre los dientes. Bueno, eso es ruido. Le cambiamos balancines, que regulamos las válvulas, sigue haciendo ruido. Y bueno, esto ya me había pasado anteriormente en un motor que armé el kit de distribución nuevo. No en este particular, no el mismo que este, pero sí me había pasado. Y bueno, y le busqué, digo, no, acá tengo algún problema de árbol de leva. O puede pasar también que alguna mugre se me haya ido para los engranajes, ¿verdad? Y la haya comido, es decir, la haya apretado y se me rompió el engranaje. Bien, desarmé, estaba todo limpio, evidentemente, no tenía ningún tipo de inconveniente hasta que me di cuenta de que tenía fuego ahí. Bien, les voy a mostrar lo siguiente. Voy a poner el engranaje viejo que ustedes vieron que está desgastado, que es el de la leva desgastada, ¿verdad? Con el eje viejo vamos a ponerlo a punto. Este era el que tenía este motor lo estoy armando a nuevo. Todavía no lo subí ni lo prendí, lo estoy armando a nuevo 125. Pongo a punto, pongo el eje viejo. No tiene juego. Nada de juego. Sacamos. Vamos para arriba al banco que le voy a mostrar bien. Y bueno, les muestro. Acá tenemos sus correspondientes ejes con árbol de leva, el viejo y el nuevo. Miren el nuevo. A ver si se puede llegar a ver. Se ve el juego que tiene, ¿no? Ese es el nuevo. Miren el viejo. Tiene, yo lo siento en la mano, visiblemente no se ve prácticamente. Si bien capaz que un poquitito ahí. Vamos a acercar un poquito a ver si se puede llegar a ver. No estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Detectando el juego lateral. Y este es el viejo que como les digo, ven que está rayado. Donde apoyan los casquillos de la leva. Que la leva tiene dos casquillos y en el medio, ahí se ve bien, ¿verdad? Pero le voy a mostrar el nuevo. Se ve el juego que tiene, ¿no? Vamos a ver del otro lado. Vamos a agarrar el viejo. Y no tiene nada. Nada de juego. Como les digo, hay un problema. Hay un problema en este kit de distribución. De que los dientes tienen un problema de tornería y el eje este del árbol de leva es más fino. ¿Por qué? Porque yo agarré un calibre, les voy a mostrar. Lo mido, tiene que tener 14, ¿verdad? Y tiene 13.90. A ver si les puedo mostrar ahí. Tiene 13. Si bien parece que es 14, pero es 13.9.
El 9 coincide perfectamente. Agarro el eje viejo, trato de colocarlo y no entra. ¿Y esto genera ruido? Acá tengo el eje nuevo y el eje viejo no entra. Amigos, les dejo un tip ahí, que revisen. Como les mencioné, me pasó una vuelta en una moto. Que agarré, la armé toda y generaba el ruido y pensaba por un lado y para el otro. Y digo, ¿qué pasó acá? Aparte todo nuevo, digo, no puede ser que haga ruido. Si bien los varilleros son de hacer un poquito de ruido, pero bueno, en fin, el ruido era asqueroso, como si, ¿cómo les puedo decir? Como si tuviese casi como una biela empezándose a fundir o un cabeceo de pistón. Y el ruido que sentía era eso, el ruido que les voy a repetir ahora. Este ruido, aparte quiero que se escuche. Ahí les dejo un tip. Espero que les haya gustado, amigos. Si te gustó el video, dale me gusta. Poneme en el comentario, che, mira, yo solucioné, no solucioné. Mi problema era otro. Y bueno, bienvenido a todos esos suscriptores nuevos al canal. Y ahí les dejé un tip de un ruido del motor varillero que es común. Que pueda llegar a pasar. Y a partir de ahora, cada uno que arme o lo que sea, va a empezar a revisar ese juego que tiene entre dientes. Le mando un saludo para todos y nos vemos en un próximo video. A ver si se puede escuchar. Los pajaritos se escucharon, pero a ver si podemos escuchar.